Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a analizar básicamente a las fan stocks. Para los que no conocen, eh, ese significado básicamente representa las siglas de las empresas más populares y más grandes que tiene la economía estadounidense en términos de capitalización de mercado y bueno, también de lo que implica estas organizaciones no solo para ese país, sino también para eh, el mundo a escala global. Em, Esas empresas, bueno, se compone de Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, de Google y Meta. Meta básicamente representa a Facebook, pero bueno, actualmente cotiza bajo ese ticker. Em, bueno, estas empresas realmente son muy importantes, no solo eh, a nivel económico, sino también eh, representan mucho en el índice S&P 500, que básicamente es el índice de las 500 empresas eh, de la economía norteamericana, por lo cual dentro de ese índice, estas 6 empresas tecnológicas que nombré tienen una ponderación muy importante, por lo cual el análisis individual de cada una de estas organizaciones eh, efectivamente nos puede llegar a determinar eh, para qué lado puede llegar a tirar el índice eh, y sacar varias conclusiones. Por lo cual hacer un análisis eh, de estas empresas de forma individual nos va a ayudar quizás a tener un punto de vista mucho más amplio a la hora de analizar el Standard Poor's de forma individual. Porque como dije, cada una de estas empresas tiene una ponderación y un peso muy grande en el índice, por lo cual un movimiento de cada una de ellas, tanto la alza como la baja, va a repercutir en los movimientos que puede llegar a generar el índice a lo largo del día y de los meses, de los años. Em, la empresa que tiene un mayor peso actualmente eh, es Apple, básicamente pesa un 7%. Después, bueno, le sigue Microsoft con un 5%, Amazon con un 3%, Tesla con un 2%, Google con 1% y Meta con otro 1%. Esta información básicamente es pública, la puedes encontrar en cualquier eh, sitio web. Yo en este caso lo encontré en la aplicación de Investing. eh, Así que se puede corroborar ahí. Eh, pero la sumatoria de estos porcentajes arroja básicamente un 21% de peso sobre el índice. Por lo cual eh, es, son empresas que hay que vigilar muy, muy de cerca para poder tomar condiciones, perdón, decisiones y también pueden llegar a influir en el sentimiento de mercado. Bueno, en este caso en pantalla lo que tenemos es el índice que intenta reflejar solamente los movimientos que tienen estas 6 empresas que anteriormente nombré. O sea, que no contiene a las otras eh, empresas que cotizan en S&P, que son las 500 empresas, ¿no? Sino que solamente contiene 6 de esas, que son las más importantes. Si, por ejemplo, añadimos eh, el índice S&P 500 por encima de este gráfico, lo que se puede apreciar es que hay una correlación muy fuerte. Básicamente todos los movimientos es una relación directa y fuerte. Obviamente hay periodos en los cuales uno se despega más del otro, pero en líneas generales eh, se respetan los movimientos porque justamente los movimientos del Standard Poor's están muy explicados por los movimientos existentes en estas acciones de forma individual. Así que nada, después de toda esta introducción, me gustaría dejar mi punto de vista acerca de lo que espero para este conglomerado de acciones, al menos de corto plazo. Bueno, actualmente se encuentra
atacando una zona de resistencia, una zona de pivot muy grande, que básicamente concuerda con los 5.862 puntos y los 6.145. Vemos que actualmente también está intentando alcanzar el objetivo del patrón de vuelta que ha conformado en este último tiempo, que básicamente se aprecia en pantalla, que es un doble piso. Vemos que se ha conformado este tipo de patrón para dar la vuelta al precio, eh, por lo cual si nosotros eh, intentamos proyectar cuál es el posible objetivo de corto plazo que podría llegar a tener el precio luego de la ruptura de la neckline, podríamos pensar que concuerda con esta zona pivote muy importante y estructural que tiene el precio. Todavía no lo alcanzó, pero realmente estuvo muy cerca, le queda un tironcito más. Ahora se encuentra en un proceso de corrección, lateralizando entre los niveles de los 5.862 y los 5.500. Em, Vemos que en este último tiempo hubo un rally realmente impresionante y con una aceleración muy grande. Básicamente, eh, esto estuvo muy motivado por bueno, todas las noticias que han estado últimamente, con un Powell en las conferencias un poquito más dovish, como le dicen, eh, y no tan restrictivo. Y eso es lo que ayudó, es bueno, que básicamente los inversores se suban pensando en que va a haber un pivot en términos de la política monetaria restrictiva que se está llevando a cabo. Y bueno, motivó también a que haya este gran impulso alcista. Hace unos días se dio el dato de inflación, que fue peor a lo esperado, eh, por lo cual le está dando indicios. También le da un baldazo de agua fría a todos los inversores que piensan que la inflación va a volver muy fácilmente al 2% sin generar una recesión económica, como bien le dicen, ese soft landing que esperan. Eh, la verdad que hay muchas métricas que están dando y están diciendo lo contrario. Pero bueno, el mercado siempre va a intentar cotizar este, expectativas bastante positivas. En este caso, me parecen que no están en línea con lo que está pasando en términos macroeconómicos en la economía eh, a nivel mundial y bueno, también teniendo en cuenta Estados Unidos. Vemos como, por ejemplo, el spread que hay entre el bono 10 años y el bono 2 años está muy invertido. También vemos como el bono 10 años y 3 meses también lo está, que básicamente son indicios de una posible recesión económica y que también han ayudado a predecir eh, casi 8 de las últimas recesiones económicas, por lo cual es un track record bastante importante y que hay que tener en cuenta. Bueno, por lo cual hay muchos indicadores que nos están eh, básicamente invitando a pensar de que la economía en algún momento va a presentar más síntomas de debilidad. Pero bueno, eh, los secretarios de la Fed básicamente se apoyan en que, bueno, actualmente el desempleo está en mínimos históricos, pero bueno, esa es una métrica económica que eh, es atrasada en términos de otros indicadores. ¿Por qué? Porque básicamente los despidos es lo último que van a realizar las empresas, ¿no? Primero pueden efectuar otro tipo de decisiones para minorar sus costes. Además, despedir gente realmente es muy caro, eh, por lo cual generalmente y históricamente eh, los datos de desempleo aumentan eh, luego de que la recesión ya se haya confirmado. Por lo cual estar viendo solamente a la economía en términos de creación de empleo
es solamente ver una parte de la película y ver a la economía por el espejo retrovisor. Eh, Hay otros indicadores mucho más importantes, como ese que habíamos hablado del spread entre estos bonos, eh, el pedido de nuevas órdenes que se denomina ISM, eh, que básicamente todos están arrojando lecturas malas y hoy en día estamos en un mercado muy macroeconómico, ¿no? En donde las noticias eh, están muy, muy analizadas, por lo cual no hay nada que fundamente que realmente se pueda alcanzar eh, o realizar nuevos máximos. Por lo cual la superación de esta zona pivot yo la veo muy poco probable. De hecho, estamos viendo eh, un claro rechazo, ¿no? Vemos como el precio vuelve nuevamente. Quizás le puede quedar al precio un nuevo impulso, pero de ahí a que vulnere la zona, eh, no le veo con tantas probabilidades. De corto plazo habría que ver cómo se comporta, si logra o no mantener esta zona de acá, que concuerda con los 5.500 puntos, porque el rompimiento de este soporte va a habilitar que vaya a buscar soportes anteriores eh, mucho más bajos, como pueden ser los 5.100 puntos para redondear y los 4.940 puntos, y que van a concordar con todo este tramo de resistencia bajista que acompañó el proceso del año pasado. Eh, por lo cual habría que vigilar muy de cerca esta zona de acá y esta zona de resistencia de acá, para ver cómo actúa el precio y para qué lado quiere empezar a tirar. Si nos apoyamos eh, de los indicadores, vemos como el MACD ya está en una zona muy sobreextendida, con histogramas claramente decrecientes, perdiendo momentum, indicando que ya no hay tanta fortaleza para continuar con otro proceso alcista, con otro periodo alcista. Vemos como la línea rápida de 12 periodos y ya está queriendo cortar hacia abajo la línea de señal, por lo cual nos puede dar otra clara señal de que el precio puede llegar a rotar. Y vemos que hay claras rupturas de tendencias alcistas en RSI. Vemos como en este último tiempo está anticipando que el precio va a romper esta línea tendencial que creó de corto plazo. Como vemos actualmente no lo está haciendo, pero en RSI ya lo hizo, por lo cual eh, nos da la certeza, si es que no vuelve a ingresar, de que el precio probablemente rompa esta resistencia esta tendencia de corto plazo alcista, para buscar objetivos mucho más bajos. Como dije antes, este índice básicamente se compone de esas empresas que habíamos charlado anteriormente. Son solo 6. Por lo cual nos da una pauta de lo que está pasando con esas empresas, ¿no? Que al menos se encuentran en zonas críticas y que se encuentran en un posible proceso de distribución a la baja para recortar todo este gran rally que hubo en estas últimas fechas. Analizando quizás a las más representativas, como Apple, vemos que claramente se está moviendo en un canal bajista que tiene múltiples contactos y lo importante es que cada vez que toca el techo del canal vuelve a rotar, ¿no? Cuando toca el canal bajista, el piso del canal bajista vuelve a rotar el alza. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo. Vemos que cada vez que lo hace con una velocidad eh, que asusta un poco, porque así como sube, también baja, ¿no? Vemos que son velocidades realmente muy grandes, y que en este caso no fue la excepción. Vemos como si lo trasladamos, básicamente concuerda
de igual forma la velocidad de esta subida con la de esta otra. Em, y también concuerda con el objetivo que podríamos llegar a plantear de que el precio llegue realmente hasta esta zona de acá, que son los $157 y los 167, para que luego rote nuevamente a la baja, ¿no? Em, en este caso nos encontramos en una zona de lateralización. Pareciera ser que el precio está consolidando para ver hacia qué lado resuelve. Si realmente rompe la resistencia anterior, perdón, el máximo anterior que concuerda con los $157, o si por el contrario rompe esta zona de soporte que justamente concuerda con los $146 y los 147, casi 148. Como vemos acá tenemos un pequeño gap, por lo cual el precio generalmente tiende a cerrar esos gaps, por lo cual podríamos llegar a pensar de que el precio pueda llegar hasta esa zona. Obviamente los niveles a vigilar es 157 y 146, porque en caso de rupturas tanto al alza como a la baja, podríamos pensar en objetivos mucho más grandes, ¿no? En caso de que rompa acá, podríamos pensar en un tirón alcista, ¿no? Pero en caso de que rompa, podríamos pensar en rotaciones bajistas eh, y buscando nuevas zonas de soportes. Por el lado de los indicadores vemos claramente como en el MACD ya también se encuentra muy extendido, vemos que está en una zona histórica. ¿Por qué? Porque cada vez que llega a esas zonas el MACD generalmente rota. Eh, ¿Qué quiere decir que rote? Que básicamente nos da señal de venta. Y vemos cómo funciona realmente bien. Acá, por ejemplo, nos da esa señal de venta y el precio claramente rota hacia abajo. Acá nuevamente nos da la misma señal y funciona muy bien. Acá funciona muy bien y yo creo que en este caso no va a ser la excepción. Vemos claramente como el histograma está perdiendo fuerza. eh, por lo cual quiere decir que el precio está perdiendo momentum. Y otra cosa importante es que el MACD ya se está empezando a curvar hacia abajo. Para ver confirmaciones adicionales tendríamos que ver cómo la línea, la media móvil exponencial corta de arriba hacia abajo a la línea de señal para confirmar que efectivamente se va a realizar un proceso de venta, ¿no? Por el lado del RSI vemos como también hay una clara tendencia alcista que en este último periodo vulneró a la baja, pero que todavía en precio no se trasladó, porque vemos que tenemos una tendencia claramente alcista de corto plazo, pero que todavía no vulneró a la baja, por lo cual el RSI y el MACD nos pueden llegar a estar dando indicaciones de que probablemente el precio no le quede más recorrido al alza y que la probabilidad de que rote la baja es mucho más probable. Por lo cual hay que estar muy atentos para ver lo que puede llegar a pasar. Como bien dije, Apple pesa un 7% en los movimientos del índice, por lo cual un movimiento a la baja de esta empresa efectivamente va a tirar a la cotización del S&P 500 hacia niveles mucho más bajos. Ahora, analizando a Tesla, el otro día cuando subí el video, eh, un- una persona eh, me comentó y me preguntó si yo podía analizarla. Eh, Obviamente no tengo ningún problema, es más, está bueno que si algún día quieren que analice y dé mi punto de vista técnico acerca de alguna empresa o algo, me lo pongan en los comentarios para yo poder hacerlo porque eh, realmente me gusta y no tengo ningún tipo de problemas. Él planteaba distintos tipos de objetivos que actualmente no me los acuerdo, pero bueno, me dio una visión de lo que esperaba y en síntesis esperaba un retroceso para luego un impulso nuevo alcista. Eh, pero bueno, yo gráficamente lo que tengo en Tesla es esto. Vemos una clara tendencia bajista, pero vemos también procesos de aceleración de la misma. Acá vemos un proceso mucho más normal, ¿no? Vemos cómo se realizan mínimos, perdón, picos cada vez más bajos. Vemos también mínimos cada vez más bajos, pero dentro de todo con una aceleración normal.
En este caso vemos cómo esa aceleración eh, se multiplicó por dos. Vemos una gran caída, un gran desprendimiento eh, de papeles, ¿no? Por parte de las personas, por parte de los inversores. Eh, Así que esta aceleración que tuvo en la caída, efectivamente va a generar un gran impulso nuevamente alcista. Cuando generalmente hay un rally que es no tan sano, sino más bien empinado, generalmente la caída después es de igual forma y viceversa. En este caso vemos como hay una aceleración claramente bajista y vemos como el impulso que después hay también es muy agresivo, ¿no? Que justamente va en línea con lo que pasó anteriormente. Si nosotros trazamos un retroceso de Fibonacci de máximo este de acá hasta este mínimo, vemos que ya superamos el 50% de la caída buscando objetivos mucho más altos, ¿no? Todo este proceso se desencadenó después de una estructura de tipo eh, distributiva que concuerda con un doble techo. Acá vemos un pico y otro pico. Evidentemente, la proyección del mismo superó ampliamente. Vemos que si nosotros trasladamos un posible objetivo a la baja, ¿no? Teníamos como objetivo los $222. Bueno, el precio obviamente se desplomó después de todo eso. Quizás si extendemos un poquito más, no concuerda con esa zona. Pero vemos cómo rompió soportes em, de forma muy fácil, realmente generando sus eh, pequeños rebotes. Si lo trasladamos vemos que es prácticamente igual. eh, pero que bueno, actualmente rompió también esta resistencia bajista. La rompió muy fácilmente con un gap al alza. Y actualmente se encuentra en una zona pivote em, relevante que concuerda con los $214 y los $201. En caso de vulnerar al alza, vamos a buscar objetivos mucho más ambiciosos. La resistencia quizás eh, más cercana es esta zona de acá, que son los $237. Y la otra gran zona pivote concuerda con la zona de neckline de toda la estructura bajista, ¿no? Que puede ser los $262 y los 272. Realmente ir a buscar esas zonas es mucho más agresivo y lo veo muy poco probable, eh, teniendo en cuenta que cuando analizamos el índice que compone a las fan stocks, vemos que está corrigiendo la baja, por lo cual lo más probable que ocurra es que estas acciones también lo hagan. Pero bueno, no descarto, obviamente, que en caso de ruptura vaya a buscar niveles mucho más ambiciosos a la alza. Pero bueno, la probabilidad que yo considero que pase es que efectivamente el precio no logre romper esta zona y caiga nuevamente hasta el soporte inmediato anterior, que concuerda con los $178 y los 166, para luego ver cómo actúa, ¿no? En caso de romperlos, evidentemente va a intentar cerrar este gap y este, ver hasta a dónde se apoya, ¿no? Si trazamos un Fibonacci de este mínimo hasta este máximo, vemos que concuerda justamente con la zona de gap y con esta zona bastante importante. Pero bueno, tiempo al tiempo. Por el lado de los indicadores vemos también que se encuentra en una zona realmente histórica donde el precio efectivamente, perdón, donde el MACD cada vez que llegó a esta zona de acá rotó hacia la baja. Vemos un histograma decreciente perdiendo momentum y también vemos como el MACD ya está intentando, ¿no?, generar esa curva para indicarnos que la rotación hacia niveles mucho más bajos es muy probable. Por el lado del RSI vemos una tendencia alcista que rompe a la baja, dándonos la pauta de que efectivamente se va a trasladar en el precio posiblemente esa ruptura, ¿no? Confirmando lo que estamos pensando. Así que los objetivos claramente a vigilar son los 214 y los $166. La probabilidad de que rote hacia abajo es mucho más que la que siga tirando hacia arriba. Por el lado de Microsoft,
Bueno, acá básicamente lo que estamos viendo es como toda esta estructura distributiva eh, claramente ejecutada después de romper la zona de neckline, que es toda esta. Si nosotros proyectamos la altura y la base de la estructura, vemos como claramente Microsoft alcanzó lo que sería el objetivo y luego rebota al alza, ¿no? Eh, Actualmente se encuentra en una zona realmente crítica. ¿Por qué? Porque concuerda con esta zona de neckline y concuerda con una tendencia alcista de muy largo plazo que acompaña a la subida que ha tenido espectacular del precio desde el 2015. No solo eso, sino que también hay otra señal muy importante que hay que vigilar, que rompió su tendencia alcista, ¿no? La rompió a la baja. Creo que es una de las pocas empresas de la fan stock que rompió tendencia alcista de largo plazo a la baja, por lo cual nos está dando síntomas de debilidad muy grandes en el precio. Vemos como cada vez que intenta llegar a esa zona lo rechaza, a esa zona lo rechaza, y yo creo que ahora no va a ser diferente. Las posibilidades de que rompa esta zona de soporte, perdón, de resistencia y de alta confluencia realmente es muy poco probable, al menos bajo mi punto de vista. Así que lo que yo espero para Microsoft en los próximos días es una posible rotación hacia esta zona de resistencia, ahora soporte, para quizás oficiar de pullback, ¿no? Para luego de vuelta tener un impulso alcista. Em, Quizás lo que hay que vigilar como posible apoyo son los $256 y los 250. Si trazamos un retroceso de Fibonacci de todo este impulso alcista, básicamente vemos que concuerda, ¿no? Un poco con lo que estábamos diciendo. eh, Así que es un lugar donde el precio después decidirá para qué lado va a rebotar, ¿no? Si para el alza o nuevamente rotará hacia mínimos eh, anteriores del año anterior. Por el lado de los indicadores vemos cómo se encuentra también en una zona histórica donde el MACD generalmente corta hacia abajo para dar señal de venta. Vemos como el histograma se encuentra también generando picos decrecientes, por lo cual se aprecia que el precio está perdiendo momentum y algo de fortaleza, o sea que tenemos más señales de debilidad. Está en zona de resistencia, el MACD queriendo girar a la baja. Histograma decreciente. Vemos también cómo el RSI está conformando lo que sería divergencias bajistas que todavía no se han trasladado en el precio, por lo cual tenemos múltiples, eh, claro, múltiples factores que nos pueden invitar a pensar de que efectivamente Microsoft va a rotar a la baja. Bueno, la realidad es que no quiero hacer un video tan largo, eh, así que lo voy a dejar acá. Después, en otro video quizás continúe con las otras acciones que componen al fan stock. Pero bueno, más que nada lo que quería dejar en claro es lo que espero para el índice S&P 500 en los próximos días, que efectivamente va a haber un retroceso de todo este impulso y que nada, que las empresas eh, que, que mayor ponderan en el índice están dando señales de un posible retroceso a la baja, así que nada, hay que vigilarlas muy de cerca. Así que nada, les mando un saludo y gracias por escucharme.